¿Qué tal amigos? Aquí traigo ante ustedes un video respecto a un repertorio para principiantes que les voy a recomendar para aquellos que llevan poco tiempo jugando al ajedrez, aunque probablemente muchas de estas aperturas también te resulten atractivas y desees jugarlas. Vamos a hacer una rapidísima revisión de cada una de ellas porque, bueno, si no quedaría un video de 2 horas y además puedes ir tú por tu propia cuenta estudiando, revisando muchas de estas aperturas y defensas. Además que iré llenando la descripción del video con enlaces de algunas de las aperturas que aquí voy a mencionar que ya existen como video estudios en este canal. Fíjense cómo lo tengo todo ordenado, absolutamente prolijo, ¿verdad? Y mencionarles que lo hago en este formato porque igualmente me parece súper agradable, súper atractivo. La voz se escucha impecable, la imagen es nítida y todo muy ordenado, ¿verdad? Bueno, sin más, comencemos. Vamos a partir con aperturas del peón de rey. Y te preguntarás por qué. Sencillo, porque si somos principiantes tenemos que empezar a jugar posiciones abiertas. Y te preguntarás nuevamente por qué. Bueno, porque en otras aperturas como peón de dama, una inglesa con C4 o aperturas de caballo F3, nos encontramos con posiciones un poco más cerradas, bloqueadas, donde hay que maniobrar y el principiante, por supuesto, va a desconocer aquello. Así es que aperturas del peón de rey. Y fíjate, la primera apertura que vamos a ver. Lo que recomiendo jugar contra E4, E5 es alfil C4, la apertura del alfil, donde ya hay un curso en este canal y por supuesto te dejaré el enlace para que lo veas. Hay otras aperturas como la española, la italiana e inclusive me vi muy tentado a recomendar la apertura de los 4 caballos, igual que el maestro FIDE y amigo del canal Sebastián Fell. Pero yo decido jugar alfil C4 porque simplemente hay que ir sacando las piezas y esto implica también un rápido desarrollo. Entonces, además hay que aprender simplemente ideas y esquemas y no jugadas de memoria. Bueno, lo habitual es que nuestro rival nos juegue caballo F6 atacando al peón de E4, aunque también existe la jugada caballo C6. Y aquí no jugaremos caballo F3 porque luego de un caballo F6 del negro transpondríamos a una italiana defensa de los 2 caballos. Así es que lo que yo te voy a recomendar es D3. Entonces, el oponente puede jugar caballo F6 y nosotros caballo C3, ya que si jugáramos caballo F3, como dije, transpondríamos a la defensa los 2 caballos y para enfrentarla habría que saber jugar la apertura italiana, lo cual no es nuestro objetivo. Así entonces, caballo C3, nos pueden jugar caballo A5 para atacar al alfil y no lo vamos a mover, sino que vamos a jugar el caballo de G a E2. ¿Por qué? Porque sostenemos al caballo de C3 en caso de un alfil B4. Si jugáramos, por ejemplo, un caballo F3, podría venir un D6, alfil G4, nos clavan, nos destrozarían el centro. Así es que lo mejor es caballo G2 y luego un rápido enroque. Pero bueno, jugada principal caballo F6, jugamos D3 y las negras habitualmente juegan este C6 con idea de D5, por supuesto. Nosotros jugamos caballo F3 para atacar al peón D5, D5, alfil B3, alfil D6, caballo C3 y si ahora nos juegan D4, entonces caballo E2 y seguiríamos con enroque, caballo G3 y podríamos seguir con alfil G5, a un C3 también. En fin, ideas, opciones bastante claras, entonces te recomiendo jugar la apertura del alfil contra el doble peón de rey de las negras. Vayamos a la siguiente apertura. Esta es cómo jugar contra la Petrov. Fíjate lo que te voy a recomendar. E4, E5, caballo F3, caballo F6. La Petrov. Vamos a aceptar el peón, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4. Y ahora, como dice el texto ahí, la jugada de moda, caballo C3. Y permitimos que nos capturen, que nos doblen peones. Pero esto no importa. Caballo C3, caballo por C3, D por C3. ¿Tenemos peones doblados? Correcto. Pero tenemos igualmente la pareja de alfiles, el rival igual, pero las ideas son bastante sencillas. Fíjate en las flechas. Podríamos seguir con alfil E3, dama de 2, enroque. Largo, por supuesto. Y si el rival se enrocara en corto, entonces le lanzamos la avalancha de peones. Los peones G y H van al cuello del enroque del rival. Así es que esta es mi recomendación contra la defensa Petrov.
Vayamos a la siguiente. Bueno, ¿qué hacer ante una defensa tan dudosa como el gambito letón? El gambito letón es cuando jugamos E4, E5, caballo F3 y F5. Aquí lo recomendable es capturar el peón de 5, caballo por E5. Lo habitual por parte de las negras es dama F6 atacando al caballo. Jugamos D4 para sostenerlo. D6 nos lo amenazan, caballo C4, F por E4, caballo C3 atacando al peón de E4. Podría venir dama G6. Nosotros seguimos con el desarrollo, alfil F4, caballo F6, dama D2, seguido de enroque largo. Y bueno, estaríamos ampliamente mejor. Fíjate, las negras no han desarrollado prácticamente ninguna pieza, solo el caballo y la dama. Muy pobre, y por eso el gambito letón es bastante dudoso. Pero aquí te doy la idea de cómo enfrentarlo. Vayamos a ver entonces la siguiente apertura. Vamos con la defensa Philidor. Y esta nos la encontramos luego de E4, E5, caballo F3 y D6. Esta es la defensa Philidor. Seguimos acá con D4 y E por D4, que es la respuesta más habitual. También es posible que las negras nos repliquen, nos contesten con caballo F6 o bien un caballo D7 e inclusive un alfil G4. Fíjate que todo esto está en un video estudio que yo presenté hace bastante tiempo atrás, donde enseño cómo jugar contra la defensa Philidor. Así es que nuevamente te voy a dejar el enlace para que profundices. Pero bueno, estábamos en E por D4. Seguiremos con caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y luego de alfil E7, G3. Y la idea es muy fácil, digamos, alfil G2 y enroque. ¿Y quiénes han jugado esto con blancas? Bueno, ahí ves el texto: Carlsen, Anand, Karyakin, entre otros. Ideas muy sencillas. Repito, dejaré el estudio de la defensa Philidor en la descripción del video para que profundices. Defensa siciliana. ¿Cómo vamos a jugar siendo nosotros principiantes contra la siciliana? El maestro Fell sugiere el ataque Grand Prix, que es bastante agresivo, ¿verdad? Bastante entendible también y, ¿por qué no decirlo?, bastante lúcido. Pero yo te voy a recomendar algo que también es bastante lúcido, y es la variante Alapín. Fíjate, E4, C5, defensa siciliana, y ahora C3, con la idea de jugar un inmediato D4. La respuesta más habitual es caballo F6, pero también existen otras. D6, por ejemplo, y aquí jugamos de golpe D4, ya que nos lo permite el oponente, y luego de caballo F6, alfil D3, y luego planes con caballo F3 y enroque. Otra opción es la jugada E6. Acá jugaremos D4, D5 y aquí no equivocarnos en jugar, por ejemplo, un E5, pues transpondríamos a una defensa francesa variante del avance y no es el propósito de este estudio. ¿Por qué? Porque jugar contra la francesa del avance requiere mayor conocimiento de ajedrez, bueno, conocer mucho de estructura de peones, jugar en posiciones súper bloqueadas, etc. ¿Qué recomiendo acá? E por D5. Las negras pueden tomar de peón o de dama. E independiente de con qué decida tomar, nosotros vamos a seguir con caballo F3, alfil B5 jaque, etc. Bueno, también existe esta jugada que, aunque te parezca una locura, tiene todo el sentido del mundo. Dama 5 impide D4. ¿Por qué impide D4? Porque si hacemos D4 ahora vendría C por D4 y habría que tomar de dama, perdemos un tiempo puesto que vendría un caballo C6. Así es que aquí lo que se juega es caballo F3. Tras caballo C6, caballo A3, con idea de caballo C4. Incluso a veces un caballo C2 para D4. Puede seguir alfil E2, enroque, etc. Y la otra opción es D5, que es la segunda más jugada. Aquí hay que capturar, por supuesto, E por D5, dama por D5, D4 e ideas de caballo F3, alfil E2 o alfil D3, enrocar, por supuesto, y luego ir sacando las piezas tan armónicamente como sea posible. Por supuesto, todo esto que tiene que ver con la Lapin lo puedes estudiar, hay varias opciones, hay literatura también, hay autores en español que enseñan a jugarlo, lo puedes estudiar por tu cuenta también. Pero bueno, lo más habitual es caballo F6, así que bueno, hay que avanzar el peón, E5, caballo D5, D4, C por D4, C por D4, D6, caballo F3, caballo C6, alfil C4, atacamos al caballo, y tras caballo B6, importante, alfil B5,
Clavamos al caballo y además de alguna forma mantenemos ahí al peón D5. Puede venir d por E5 y aprovechamos de intensificar la presión sobre el caballo de C6 con este caballo por E5. Puede seguir alfil D7, caballo por D7, dama por D7, caballo C3, E6, enroque. Y cuando se tiene un peón aislado, una de las estrategias a llevar a cabo es intentar el avance de 5, hacerlo desaparecer. Pero fíjate que las blancas gozan de buen espacio, de un desarrollo más acelerado, entre otras cosas. Así es que la variante Alapín te la recomiendo contra la defensa siciliana. Sigamos. ¿Qué vamos a jugar contra la defensa francesa? La variante del cambio. E4, E6, la defensa francesa. D4, D5, E por D5. ¿Por qué la variante del cambio? Porque nos lleva a posiciones abiertas. Es lo que primero debe dominar el jugador principiante. Lo habitual es E por D5, ya que si dama por D5, entonces ganamos un tiempo con C4 y hay una ventaja muy evidente, ¿verdad? De desarrollo, de espacio, de ganancia del centro. Así es que el negro tiene como única jugada razonable E por D5. Acá vamos desarrollando nuestro flanco de rey. Caballo F3, caballo F6, alfil D3, seguido de enroque, alfil F4 o inclusive alfil G5 clavando al caballo. Luego un caballo BD2, inclusive C3 para sostener al peón de D4. En fin, esto ha sido jugado por cracks como Carlsen y Nakamura, por nombrar solo algunos. Así es que de esta manera vamos a jugar contra la defensa francesa. Ahora, ¿cómo vamos a jugar contra la Caro-Kann? Bueno, parecido, E4, C6, D4, D5 y la variante del cambio. E por D5, C por D5, alfil D3. Jugada de moda, la que está en boga, llevando esto a esquemas fáciles de entender, bastante flexibles. Habitualmente las negras juegan caballo C6, amenazando con capturar en D4, así es que nosotros vamos a defender el peón con C3, y las negras juegan como lo más habitual, dama C7, puesto que impiden un rápido alfil F4 nuestro. Por ejemplo, si jugaran caballo F6, entonces podemos jugar alfil F4 con una gran diagonal desde H2 hasta B8. Pero, ¿qué hacer si es que nos lo impiden? Dama C7, bueno, caballo E2, preparando alfil F4 igualmente. El oponente va a jugar alfil G4 y nosotros este tiempo importante F3, alfil D7 o alfil H5, lo que sea, y seguimos con este alfil F4. Las negras tienden a jugar este E5, jugada de liberación, dice ahí el texto. Nosotros capturamos D por E5, caballo por E5, enroque, alfil D6, caballo D4 con idea de alfil F5. Entonces caballo E7 puede prevenir esta idea nuestra. E igualmente jugaremos caballo A3 con idea de poder hacer un caballo C2. Y si nos capturan, que sería bastante dudoso, alfil por A3, simplemente B por A3, no le vamos a tener miedo a los peones doblados, puesto que tendríamos mucho juego. Fíjate, pareja de alfiles en una posición abierta son letales, el rival no tendría esa pareja de alfiles, y además podríamos jugar un torre B1 golpeando la debilidad del peón de B7. Así es que la variante del cambio contra la defensa Caro-Kann. Sigamos. ¿Cómo vamos a jugar contra la defensa Pirc? Sencillo, E4, D6, D4, caballo F6, ya estamos en la defensa Pirc, caballo C3, G6 y ahora mi recomendación G3. Planes súper fáciles de entender. Y esto ha sido jugado por genios como Bachar-Lagrave, Svidler, Nepomniachtchi, entre otros. Bueno, el negro tiene que seguir alfil G7, por algo hace G6, alfil G2, enroque y ahora fíjate, caballo G2. Importante no tapar la diagonal del alfil de G2. Y además hay planes súper interesantes, puesto que una vez que enroquemos, podríamos hacer H3, G4 y caballo G3, para luego de un F4 lanzar la avalancha de peones con el apoyo del caballo en G3. Bueno, el oponente puede jugarnos E5 y C6 igual, que es del espíritu de esta defensa Pirc. Su idea es poder jugar un B5 y de esa forma expandirse por el flanco de dama. Aquí vamos a jugar enroque, E5 y ahora A4 importante, impidiendo un B5 de las negras. Pero bueno, luego de este 5 jugamos H3, importantísima jugada para poder jugar tranquilamente un alfil E3 sin que nos vengan a molestar con un caballo G4, ¿verdad? Entonces lo impedimos.
Habitualmente vamos a ver un caballo C6, alfil E3, por D4, caballo por D4, alfil D7, enroque. Podríamos seguir con dama D2 y tendríamos una muy buena posición con blancas. Así es que de esta manera vamos a jugar contra la defensa Pirc. Continuemos. ¿Cómo jugar contra la defensa moderna? Bastante parecido a cómo jugaríamos contra la Pirc. E4, G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6, G3. ¿Se fijan? Lo mismo. Caballo F6, alfil G2, enroque, caballo G2, transponiendo a una especie de Pirc, ¿verdad? O de la manera en que nosotros jugaríamos contra la defensa Pirc. Seguiría enroque, H3 para poder jugar un alfil E3 en total comodidad, digamos, etcétera. Así es que de ese modo contra la defensa moderna. ¿Cómo vamos a jugar contra la escandinava? Bueno, E4, D5, defensa escandinava, vamos a capturar el peón, E por D5, dama por D5, caballo C3, dama A5. Sabemos que existen otras retiradas, por ejemplo, dama D8. Aquí vamos a jugar D4, caballo F6, caballo F3, alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, tocando en C6, así es que el negro no tiene ni que pensar en capturar en D4. Podría venir este C6 y ahora nosotros, de manera sólida, alfil E3, E6, alfil D3, caballo BD7, enroque largo, alfil B4, caballo E2 y las blancas estarían mejor. Otra retirada es dama D6. Seguiremos con D4, caballo F6, caballo F3 y, bueno, ideas de jugar con G3, alfil G2 y alfil F4. Este es el mejor modo de enfrentar a esta escandinava con dama D6, para que lo sepas. Ahora, si nos clavan alfil G4, entonces H3. Y fíjate, misma cosa, si nos capturan, capturamos de dama el peón de D4, mala idea capturarlo porque vendría dama por B7 por parte de nosotros y la torre de las negras correría un destino fatal. Así es que bueno, la variante principal es dama A5 y aquí seguiremos con D4, caballo F6, alfil C4, C6 para que la dama pueda retornar, luego justamente esta jugada, alfil D2. Así es que, bueno, el rival va a seguir sacando sus piezas, alfil F5, caballo D5, atacamos a la dama, no es un regalo de caballo, dama D8, caballo por F6 jaque, seguido de caballo F3 y enroque, estaríamos mejor. Así es que de este modo vamos a enfrentar a la defensa escandinava. Vayamos a la siguiente. ¿Cómo vamos a jugar contra la defensa alequín? E4, caballo F6, defensa alequín. Simplemente haciéndolo mejor, avanzando. E5, caballo D5, D4, D6, C4, caballo E6. Y ahora no vamos a hacer F4 porque si no tendríamos toda nuestra cadena central de peones súper expuesta en el centro. Vamos a capturar E por D6 y vamos a continuar luego con caballo C3, alfil E3, alfil D3 y en muchos casos caballo E2 para evitar clavadas en G4. Así es que de este modo vamos a jugar contra la defensa alequín. La defensa Ninzowicz. Mira, fíjate que la defensa Ninzowicz es luego de 4, caballo C6. Aquí vamos a jugar, por supuesto, D4 para dominar el centro. La respuesta habitual de las negras es D5. Vamos a capturar por D5, dama por D5. Caballo F3, hay que proteger al peón, por supuesto, de D4. Y si alfil G4, aunque también podría venir E5, aquí seguiremos con caballo C3 amenazando a la dama. Alfil B4, alfil D2. Ahora sí estamos amenazando a la dama. Alfil por C3, alfil por C3, E4, caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo E7, dama E2, con ideas de seguir con torre D1 amenazando a la dama, jugar un dama B5 jaque, el alfil de F1 por tanto va a poder salir, etc. Pero en caso de alfil G4, entonces jugaremos alfil E2, las negras pueden jugar súper agresivo con este enroque largo, C4, dama F5, alfil E3 y tendríamos una buena posición con blancas. Eso contra la defensa Ninzowicz. Contra la defensa Owen, ¿qué vamos a jugar? La defensa Owen sucede luego de D4 y B6. Aquí, por supuesto, ganamos el centro, D4, alfil B7, alfil D3, E6, caballo F3. Y, bueno, las ideas serían dama E2, enroque y luego ir desarrollando las piezas del flanco de dama. Posición fácil de jugar. Ahora, la famosísima defensa Chesumare, ¿cómo la vamos a enfrentar? E4, A6 y sabemos que
La defensa de los dioses tiene la idea de jugar B5. Entonces le vamos a plantear este truco al oponente alfil C4. Y él tiene que saber jugar E6. ¿Por qué? Porque si sigue de manera mecánica jugando B5, entonces tenemos este hermoso sacrificio: alfil por F7 jaque, rey por F7, dama H5 jaque, G6, dama D5 jaque, E6, dama por A8 y tendríamos ventaja decisiva. Así es que si el oponente no quiere caer en este truco, va a tener que jugar E6. Nosotros seguiremos con dama E2, alfil E7, D3, C5, caballo F3, seguido de enroque, con buena posición. Y eso respecto a nuestras aperturas con el peón de rey, digamos, cuando somos las blancas. ¿Qué jugar ahora cuando el oponente, y ya nosotros siendo las negras, nos juega peón de dama? Por supuesto, ya lo he dicho, el gambito de dama aceptado. Es decir, D4, D5, C4 y D por C4. Con el maestro Fel estamos de acuerdo en que esta es la mejor defensa contra el gambito de dama para principiantes sobre todo. La pregunta es ¿por qué? No sé si él lo explica, pero yo se los voy a explicar a ustedes. La idea de esto es que las blancas voluntariamente entregan el centro a las blancas, pero porque las negras van a ganar un desarrollo pero veloz, súper rápido, y esto va a llevar a posiciones muy abiertas. Es por ello que les digo que cuando somos principiantes tenemos que jugar posiciones abiertas. Bueno, aquí nos pueden responder caballo F3. Existen otras respuestas, por ejemplo E3. Aquí jugaremos E5 y luego de un alfil por C4, E por D4, E por D4, alfil D6, seguido de caballo F6, enroque, caballo C6, un desarrollo súper sencillo. Otra posibilidad es E4, es lo que nosotros le permitimos al blanco. Y acá el maestro Fel sugiere caballo F6, yo E5. ¿Por qué? Porque lleva posiciones mucho más abiertas aún. Caballo F3, vamos a capturar, E por D4, alfil por C4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2, caballo B por D2, caballo C6 para sostener al peón de D4, pero además seguiríamos con caballo del G a E7 seguido de enroque, una posición fácil, pero que muy fácil de jugar, totalmente abierta, así es que nos conviene como principiantes. Otra opción que he visto es caballo C3, pero acá jugaremos E5, fuerte golpe central, y acá al blanco no le conviene capturar, por ejemplo, puesto que perdería el enroque, ¿verdad? Dama por D1 jaque. Y luego un rápido desarrollo a base de jugar alfil E6, caballo C6, nos podemos enrocar en largo, los alfiles serían unos verdaderos demonios. Así es que, bueno, caballo F3, seguiremos con caballo F6. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que el oponente juegue E4. Entonces, habitualmente este va a jugar E3, nosotros E6, alfil por C4, C5 golpeando el centro, seguir con alfil E7, A6, B5 si es que nos dejan, si es que no nos hacen un A4, luego enroque, etc. Súper fácil de jugar. Y también te dejaré en la descripción un estudio completo sobre cómo jugar el gambito de dama aceptado con negras. Vayamos a la siguiente. Y es que existen otras aperturas. Por ejemplo, el sistema Londres. Cuando nos juegan D4, nuestra respuesta sabemos va a ser D5. Y ahora alfil F4, el sistema Londres. Acá te voy a recomendar jugar caballo F6, E3, E6, caballo F3 y ahora alfil D6. Y las siguientes ideas: enrocar, luego C5, luego dama C7, caballo BD7, etc. Y por supuesto, también te voy a dejar el video estudio sobre cómo jugar esta variante en la descripción del video para que la profundices y puedas también buscar otras partidas donde se juegue esto. Magnus Carlsen, de hecho, lo ocupa como método favorito contra el Londres. Es fácil, no son posiciones cerradas ni bloqueadas, absolutamente nada de eso. Vamos con el siguiente. El ataque Richter-Veresov. Aquí, luego de D4, por supuesto nuestro D5, pero aquí nos pueden jugar caballo C3, que es bastante artificial, no permite la salida del peón de C. Aquí simplemente vamos a jugar caballo F6, y tras alfil G5, nada más que alfil F5, y si nos comen en F6 y nos doblan peones, no nos va a importar. Recuerden, no le tengamos miedo a los peones doblados. ¿Por qué? Porque además sería una muy mala opción que nos capturen, puesto que luego de alfil por F6 capturaríamos con el peón de E, y fíjate que nuestro alfil que está en F8 podría salir libremente, luego enroque,
súper fácil. Así es que de esta manera vamos a jugar contra el Richter Veresov. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacer contra el ataque Levitsky? Que es D4, D5 y ahora alfil G5, que parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero la idea del blanco es que si jugamos caballo F6, nos va a reventar la estructura de peones con un alfil por F6. Entonces vamos a jugar este H6, cuestionamos al alfil, y si el rival juega alfil H4, que es lo más usual, nosotros vamos a jugar con C6. ¿Para qué? Para poder pasar la dama a B6 y tocar al peón de B2. Ese es el problema del blanco de desarrollar tan rápido su alfil. El peón de B2 queda débil. Y bueno, otras ideas como alfil F5, caballo D7, caballo GF6, E6, alfil D6 o alfil E7 incluso, enroque, etc. De esa manera entonces enfrentamos al ataque Levitsky. Vamos con la siguiente. ¿Cómo jugar contra el sistema Cole-Zukertort? Bueno, D4, D5, caballo F3, caballo F6 y ahora E3. Este es el sistema Cole. Si nos juegan C4, transponemos a nuestro gambito de dama aceptado con dama por C4, en esa variante con caballo F3. ¿Lo recuerdas? Bueno. Pero bueno, si el rival quiere irse por el sistema Cole, entonces E3, E6, alfil D3, C5, B3, caballo C6, enroque, alfil D6. Importante es el dominio del escaque E5, alfil B2, enroque, caballo BD2, B6, seguido de alfil B7, una posición muy cómoda para las negras. Siempre hay que tener cuidado con los saltos de caballo a E5, pero bueno, las negras siempre tienen maniobras del tipo caballo E4, incluso si es que se abre un poco la diagonal. Y si no, un caballo E8, caballo D7 seguido de F6. Pero siempre hay que tener un ojo respecto del alfil en D3. Pueden venir sacrificios al enroque y sí que hay que jugarlo con cierto cuidado. Puedes averiguar más sobre él. Pero de esta manera vamos a jugar contra el sistema Cole. Bueno, ¿cómo jugar contra aperturas menos usuales? Por ejemplo, la apertura Reti. Caballo F3, vamos a jugar D5 y ahora C4. Bueno, vamos a aceptar, ya que somos personas que aceptamos los gambitos, D por C4. Y aquí el oponente habitualmente puede jugar E3. Vamos a seguir con nuestro desarrollo. Caballo F6, alfil por C4, E6, enroque, C5, B3. ¿Por qué? Porque si nos juegan D4, lo que estamos haciendo es transponer al gambito de dama aceptado otra vez en la variante de caballo F3. Aquí seguimos con alfil E7, enroque, A6, B5, alfil B7, ¿verdad? Etcétera. Pero si nos juegan B3, seguimos ganando en desarrollo, alfil E7, alfil B2, enroque, y seguir acá con caballo C6, B6, alfil B7, etc. Buena posición contra la apertura Reti. ¿Cómo jugar contra el ataque indio de rey? Caballo F3, D5. Y este es el ataque indio de rey, G3. Vamos a responder con caballo F6, alfil G2. Y vamos a ir sacando nuestras piezas fácilmente. Alfil F5, enroque, E6, D3. Y ahora importante hacer H6 para que el alfil pueda escapar a H7 en caso de un caballo H4 intentando cazar a nuestro alfil. Aquí las blancas habitualmente juegan caballo BD2, nosotros jugaremos C6, el triangulito central, y seguir con alfil E7, enroque, caballo BD7. Importante de mencionar es que la jugada A5 es bastante útil en términos de no conceder espacio en el ala de dama al oponente. Así es que de esta manera vamos a jugar contra el ataque indio de rey. Vamos a ver la siguiente, la apertura polaca, que es súper rara pero puede pasar. B4, vamos a responder E5, alfil B2 y aquí vamos a tener una excepción a la regla. Probablemente si eres principiante has escuchado que es mejor un peón central que uno lateral. Pero acá, como vamos a ganar rápido en desarrollo, vamos a aceptar el peón, alfil por B4. Y si alfil por E5, caballo F6. Y seguir con ideas sencillas, enroque, D5 y seguir sacando las piezas en armonía. Alfil F5, por ejemplo, caballo BD7 o caballo C6, etc. Muy fácil jugar contra la apertura polaca, que también se le llama orangután. ¿Cómo jugar contra la apertura Nimzo Larsen? Aquí nuestro amigo y colaborador del canal, el maestro FIDE argentino Germán Espata, no va a estar muy feliz, pero te voy a dar un método sobre cómo jugar contra su apertura. Ante B3 vamos a jugar D5 y tras alfil B2, caballo F6. Puede venir E3, que es para que el alfil salga, si por ejemplo hacemos un C5.
También existe alfil por F6, pero es dudosa, porque luego de E por F6, aunque nos doblen peones, tenemos la pareja de alfiles. Así es que peligroso esto para el blanco. Habitualmente no lo hace. Así es que E3, alfil F5, muy parecido a como jugamos contra el ataque indio de rey, sacando las piezas en armonía. Caballo F3, E6, alfil E2, H6, importante jugada para alfil H7 en caso de caballo H4, enroque, alfil E7, C4, enroque, caballo C3, C6 y, bueno, ideas de caballo BD7, A5, importante siempre A5 para no cederle mucho espacio en el tablero al oponente. Así es que de esa manera vamos a jugar contra la Nimzo Larsen Spata. Bueno, luego, ¿cómo jugar contra la inglesa? Te voy a aconsejar un esquema bastante simple. C4, vamos a jugar E5. Y ante caballo C3, caballo C6. Y aquí, independiente de lo que haga el oponente, en la siguiente jugada vamos a responder F5. Si, por ejemplo, caballo F3, F5, y las ideas son claras. Caballo F6, luego sacar el alfil a B4 o a C5, a E7, va a siempre depender un poco de cómo se mueva el blanco en el flanco de dama, pero bastante simple. Y si ahora D4, E4. Y nuevamente caballo F6, alfil B4 o alfil E7, etc. Si nos hacen E3, F5 de nuevo. Y nuevamente las ideas de caballo F6, alfil B4 o alfil C5 o alfil E7. Si nos juegan, por ejemplo, A3 para B4, bueno, nuevamente F5. ¿Por qué recomiendo tanto F5? Porque fíjate que controla casillas centrales importantes junto al peón D5. Controlan D4, E4, F4 y G4. Una brutalidad. Y si E3, caballo F6. Y aquí ya no podemos sacar el alfil a B4, así es que un humilde alfil E7, enroque, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, en caso de G3, F5, y luego de alfil G2, caballo F6, y nuevamente alfil B4 o alfil C5, alfil E7, enroque D6, y así vamos desarrollando el resto de piezas. Sencillo, ¿verdad? De esta manera vamos a jugar contra la apertura inglesa. ¿Cómo vamos a jugar contra la apertura Bird? También te voy a dar un método universal de cómo jugar contra esta apertura. F4, D5, caballo F3, caballo F6. Si no juegan G3, G6 e ideas de alfil G7, enroque, caballo BD7, C5, B6, alfil B7 y vamos a jugar con ese doble fianqueto y el blanco no va a tener mucha claridad respecto a cómo enfrentar esto, te lo aseguro. Sobre todo porque es bastante activo el sistema de las negras. En caso de 3, G6 y las mismas ideas, alfil G7, enroque, C5, caballo B7, B6, alfil B7. Si B3, lo mismo, G6, alfil G7, enroque, C5, caballo B7, B6, alfil B7, etc. Así es que de ese modo vamos a jugar contra la apertura Bird. Vamos a ver otra. Ok, ¿cómo vamos a jugar contra el peón de rey del oponente? Nada de sicilianas, nada de carocán, nada de francesa, porque somos principiantes y tenemos que jugar posiciones abiertas, no semiabiertas, ni cerradas, ni bloqueadas, nada. Entonces, algunos sugieren jugar la española o la italiana con negra. Yo te voy a sugerir la Petrov. ¿Y por qué? Porque además de ser sólida, tiene mucho menos variantes que aprender. Entonces, E4, E5, vamos a jugar el doble peón de rey si somos principiantes, caballo F3 y ahora caballo F6. Lo habitual es que el oponente juegue caballo por E5. También existe D4 y aquí vamos a capturar en D4, E por D4 y si nos hacen E5, sin miedo, caballo E4. Y tras un dama por D4, D5. Sostenemos al caballo, ¿verdad? Entonces, si nos capturan al paso con E por D6, recapturamos con el caballo, caballo por D6, caballo C3, caballo C6, atacamos a la dama, dama F4, alfil E7 seguido de enroque, alfil E6 y estamos completamente desarrollados. Buen sistema, ¿verdad? Ahora, si nos juegan caballo C3, no vamos a jugar caballo C6 porque eso transpondría a algo que no vamos a usar, que es la apertura de los 4 caballos. Entonces, para que esto siga siendo Petrov, hay que jugar alfil B4. Entregamos el peón D5, claro, pero nosotros podríamos capturar el D4 una vez que eliminemos al caballo de C3. Así es que el oponente habitualmente captura, caballo por E5, enroque, alfil E2, torre E8,
caballo D3, alfil por C3, D por C3, caballo por E4 y una posición súper sana para nosotros. Podemos seguir luego con D5, vamos sacando el alfil, el caballo, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo más común es caballo por E5, vamos a jugar D6, caballo F3, recuperamos peón, caballo por E4 y D4 es la jugada más habitual, aunque existe también la variante Lasker con este dama E2. Tenemos que, por supuesto, jugar dama E7 porque si no nos hace un D3 y se cae el caballo, digamos. Entonces luego de D3, caballo F6, alfil G5, dama por E2, jaque, alfil por E2, alfil E7, caballo C3, nos enrocamos en corto, el rival se enroca en largo, H6 y luego seguimos con alfil F5, alfil E6 o incluso hasta alfil D7, caballo C6, varias ideas bastante cómodo de jugar. Si nos hacen lo que nosotros haríamos con blanca, recuerda la jugada de caballo C3, la jugada de moda, bueno, tenemos que capturar, caballo por C3, D por C3, alfil E7, alfil E3, vamos a desarrollar el caballo, caballo C6, dama D2, el blanco se quiere enrocar en largo y nosotros también. No nos vamos a enrocar en corto para que nos lancen la avalancha. Jugamos alfil E6, enroque largo, dama D7 seguido de enroque largo y tendríamos una posición bastante confortable y pensando también en agredir al rival, por supuesto. Recuerda que Fabiano Caruana es el máximo experto en esta defensa Petrov. Bueno, otra posibilidad es que nos jueguen C4, que bueno, es más inusual, pero tiene sentido, domina el centro y todo aquello. Nos desarrollamos normal, alfil E7, D4, enroque, alfil D3, caballo F6, H3, para impedir una clavada nuestra con alfil G4. Entonces seguimos desarrollando nuestras piezas con caballo C6, caballo C3, D5, enroque, alfil E6 y tendríamos un desarrollo óptimo. Pero bueno, luego de caballo por E4 lo normal es D4. Vamos a seguir con D5 y tras alfil D3, alfil D6, enroque, enroque, C4, vamos a sostener ahí con C6. Podríamos seguir con alfil F5, caballo D7, entre tantas otras opciones. Así es que súper, pero que súper recomendable jugar la defensa Petrov y esa va a ser nuestra defensa contra la apertura del peón de rey. Pero también el oponente nos puede jugar otras cosas. Por ejemplo, si es súper agresivo, nos puede jugar el gambito de rey. E4, E5, F4. ¿Qué te recomiendo aquí jugar? El contragambito Falkberg, es decir, D5. Súper buena jugada a mi juicio, más que aceptar el gambito, donde hay posiciones medias enredadas, donde hay que conocer teoría, nosotros vamos a conocer estructuras y esquemas. Así es que D5. Si nos capturan en D5, E por D5, nosotros jugaremos E por F4. Y tras un caballo F3, caballo F6, alfil C4, caballo por D5, enroque, alfil E6, seguido de alfil C5, nos enrocamos, posición súper abierta, que es lo que buscamos, y tendríamos una posición saludable. Ahora bien, no solamente E por D5 nos puede jugar el rival, sino que también nos pueden jugar, por ejemplo, un caballo F3. ¿Qué jugaríamos acá? Bueno, E por F4. Y si E por D5, caballo F6, un desarrollo normal. Alfil C4, caballo por D5, enroque, alfil E6 y parecido a lo anterior, ¿verdad? Luego alfil E7, enroque, etc. Transposición prácticamente idéntica, así es que tendríamos un juego abierto y agradable de jugar, como dice bien el texto. De esa manera entonces vamos a jugar contra el gambito de rey. ¿Cómo vamos a jugar contra la apertura del alfil, lo que yo recomiendo con blancas? E4, E5, alfil C4, caballo F6, atacamos al peón y lo normal es D3, que es lo que nosotros vamos a jugar con blancas, pero nos pueden jugar varias cosas. Si caballo C3, no vamos a jugar por ejemplo, caballo C6, puesto que luego de caballo F3 transponemos a una italiana y nosotros no vamos a jugar contra las italianas, ni contra las españolas, ni contra las aperturas de 4 caballos. Por algo estamos jugando Petrov. ¿Qué vamos a jugar? Truco táctico. Caballo por E4. Y tras caballo por E4, D5. Y recuperamos pieza a la siguiente, ¿verdad? Puede venir alfil D3, D por E4, alfil por E4. Ganamos espacio con F5, alfil F3, alfil D6, seguido de enroque. Las negras, de hecho, estarían mejor. Así es que ojo con esa posibilidad. Pero lo normal es ver. Bueno, aquí me estoy saltando algo. Por ejemplo, luego de caballo C3, caballo por E4, caballo por E4, D5, no necesariamente nos tienen que jugar siempre alfil
D3, sino que también dama H5, pero es inferior. Vamos a aceptar el desafío y capturamos el alfil. El blanco no va a conseguir nada. D por C4, dama por E5 jaque, alfil E6, caballo G5, dama D5, caballo 1 F3, cambio papero, dama por E5 jaque, caballo por E5, alfil D6, las negras estarían claramente mejor. Desde ahí entonces que lo más normal es ver este D3 y ¿qué vamos a hacer? C6 con idea de D5. Si nos juegan caballo F3 atacando el peón D5, bueno, jugamos D5 igualmente porque tenemos el tiempo. D5, alfil B3, alfil D6 seguido de enroque, alfil E6 y estaríamos bastante bien en esta posición contra la apertura del alfil. Vayamos a la siguiente. La apertura vienesa. E4, E5 cuando nos hacen caballo C3. Vamos a jugar caballo F6 y lo más jugado por parte del blanco es G3. Si nos juega, por ejemplo, caballo F3, acá recordemos que podemos transponer a nuestra línea de la Petrov. No vamos a jugar caballo C6, apertura de los 4 caballos, insisto en eso. Vamos a mantenernos en la Petrov con este alfil B4. ¿Recuerdan esa variante? Ok, perfecto. Otra opción es que nos jueguen F4. Y aquí nosotros jugaremos D5, contragolpeamos como en el contra gambito Falber ante el gambito de rey. Y acá nos pueden responder de diferentes maneras. Por ejemplo, si F por E5, caballo por E4. Y tras caballo F3, alfil E7, dama E2, caballo por C3, D por C3, C5 ganando espacio en el centro, seguido de enroque, alfil E6, dama B6, etc. Buena posición. Ahora bien, también nos pueden capturar en D5, E por D5. Aquí jugamos E por F4. Y si D4, caballo por D5. Caballo por D5, dama por D5, alfil por F4, alfil D6, seguido de enroque, estaríamos bien. Otra posibilidad es que nuestro oponente nos juegue aquí, luego de caballo F6, alfil C4. Y acá el truco, caballo por E4. Ya que si captura con el caballo hacemos lo mismo. D5, alfil D3, D por E4, alfil por E4, F5, alfil F3, alfil D6. ¿Se acuerdan de la variante anterior? Bueno, misma cosa. Y si el oponente, luego este D5 nos hace... Me equivoqué aquí un poquito, muchachos. Acá. Si luego este caballo por E4, ya vimos que caballo por E4, D5, ¿verdad? Alfil D3, etc. Bueno, si luego este caballo por E4 nos juegan este dama H5, que digamos nos está amenazando el terrible mate, jugaremos caballo D6, puesto que además de defender el punto de F7 evitando el mate, está atacando el alfil. Entonces aquí puede seguir dama por E5 jaque, pero igualmente seguimos con dama E7, dama por E7 jaque, alfil por E7, D3, enroque y bueno, muchas ideas, ¿verdad? Caballo C6 o caballo por C4 incluso, luego D6, alfil F5, fácil desarrollo. Pero vayamos a ver la principal, que es con G3. Acá jugaremos D5, golpe central, E por D5, caballo por D5, alfil G2, caballo por C3 y lo normal es B por C3, puesto que si D por C3 dejamos al rival sin enroque luego de dama por D1 jaque, rey por D1, caballo C6 y estaríamos bastante bien. Por lo tanto, el blanco debe capturar B por C3, nosotros alfil D6, caballo F3, enroque, enroque, caballo C6, torre D1, impidiendo que podamos sacar nuestro alfil ahora, puesto que caería el peón de B7. Así que vamos a jugar torre B8 y luego de D4, alfil G4. Y tras H3, entonces alfil H5 y tendríamos una posición más o menos fácil de jugar, ¿verdad? Esto contra la apertura vienesa. ¿Cómo jugar contra la apertura del centro? Esto es luego de E4, E5, D4. Por supuesto capturamos, E por D4, dama por D4, caballo C6, ganamos un tiempo sobre la dama. Habitualmente esta se retira a E3, dama E3, caballo F6, caballo C3. Ya que si E5, podemos jugar caballo G4, atacamos a la dama y al peón D5. Y tras dama E2 atacando al caballo, bueno, ahora podría ser un error capturar en E5 debido a que vendría un F4 y perdemos caballo. Así es que tenemos este tiempo valioso de jugar D6 y además protegemos al caballo con nuestro alfil. Y tras E por D6 jaque, seguir con alfil E6 y tenemos un desarrollo mucho más acelerado que el oponente. Si D por C7 simplemente dama por C7, ningún misterio. Tendríamos una posición confortable.
Pero luego de caballo C3 vamos a jugar alfil B4, alfil D2, nos enrocamos, el rival se enroca al largo, nosotros torre E8 seguido de D5 y ya el alfil de C8 entraría al juego, posición bastante cómoda para nosotros con negras. Vayamos a ver la última apertura que nos podrían hacer contra nuestro peón de rey. E4, E5, D4, E por D4 y ahora en lugar de dama por D4 que vimos que es la apertura del centro, C3, que es el gambito danés. Aquí la teoría dice mucho, D por C3 o D5, etc. Pero aquí te voy a hacer entrega de la recomendación de Stockfish. Dama E7. Fíjate, ya está golpeando al peón D4. Y si las blancas lo defienden con dama por D4, entonces ganamos tiempos. Caballo C6, dama E3, caballo F6, alfil D3, D5. Fíjate cómo vamos golpeando el centro. Caballo D2, capturamos, D por E4, caballo por E4, caballo G4 atacando a la dama, dama E2, alfil E6, seguimos con enroque largo y quedaríamos realmente muy bien. Así es que esto ha sido una revisión resumida pero extensa, completa respecto de todas las posibilidades en nuestro repertorio para principiantes, resumida en términos de que lo vemos rápidamente, pero completa en cuanto a que hicimos el repaso de todas las posibilidades con las cuales como principiantes nos podríamos enfrentar. Espero que revientes el botón de like por este extenso trabajo que he realizado, que lo aprecies, que te animes a jugar estas aperturas. Por supuesto, muchas de las que nombré voy a dejar en la descripción del video los videos más profundos, los estudios más extensos respecto a cada una de estas aperturas. Pero apoya con un like y por supuesto suscríbete al canal, síguenos en todas las redes sociales, activa la campana para que no te pierdas nuestras publicaciones y cuanto más. Un abrazo grande y se cuidan muchachos. Chao, chao.